Dominicano. Hoy, miércoles, diciembre 19, tenemos otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes a través de este multimedio de Teleradio América, canal 45 de UHF y canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio XZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada. Les habla Leopoldo Payán Anita y contamos como siempre para llevar adelante el programa con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Esperando que te encuentres un poco mejor, aunque te siento y ya sé que no lo estás, pero hacia adelante. Bueno, el achaque de la juventud. Tenía pendiente dar los informes de los cambios de precios internos en los combustibles en el fin de semana, y tenemos que la gasolina premium pasó de 35.84 a 35.51, es decir, que bajó 33 centavos. La gasolina regular bajó de 30.71 a 30.36, o sea, 35 centavos. Y el gasoil regular de 18.41 a 17.98 bajó 43 centavos. Hay una información también en la prensa de fin de semana de que la OPEP podría aplazar el recorte de producción. Eso fue suficiente para que todos los rejuegos especulativos, que como ya le hemos explicado, se hacen en términos de especulación en las bolsas de valores, pues pusieran en declinación el petróleo. Esa es la situación. Antes de entrar en unos temas nacionales que son importantes, teníamos pendiente la situación del terrorismo y cómo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, enfocaba la situación de los Estados Unidos frente al pueblo de Afganistán y frente al terrorismo en general, y tomando en cuenta que Israel se ha apoyado en la posición de Estados Unidos para reclamar el mismo derecho. Es decir, bueno, nosotros también vamos a tomar unilateralmente acción frente a los terroristas. Lo que pasa es que uno no sabe nunca quién estimula los actos de terror. Israel no tiene las manos limpias en materia de terror. Y hay que ver lo que pasó con su primer ministro, que lo mataron ellos mismos, Yitzhak Rabin, porque no estaban contentos con su proclividad hacia negociar la paz. Pues la misma situación que tenía Yitzhak Rabin la tiene Yasser Arafat. Tiene una ala radical que está tratando de entorpecer cualquier intento de llegar a la paz. Pero Israel, en lugar de ser comprensiva frente al problema que está viviendo Yasser Arafat, entonces quiere destruir a Yasser Arafat. ¿Por qué? Porque el plan de Israel ahora es acabar con Palestina. Y si se va por ahí, vamos a ver un problema muy serio en esa latitud del mundo, donde está depositada la mayor parte de las reservas petroleras del mundo. Sí, ellos necesitan extenderse para seguir afirmando su política de asentamientos, que son en gran parte, si no casi la totalidad, el origen del conflicto con los palestinos y los territorios autónomos. Bueno, pues oigamos lo que dice Rigoberta Menchú. Dice: los defensores de los derechos humanos defendemos el proceso de mediación y de diálogo en la resolución de los conflictos. La guerra no es la solución. Los terroristas no pueden recibir también una respuesta terrorista. ¿Te recuerda que decíamos que Estados Unidos no se podía permitir el lujo de dar una respuesta al malo de la película, el bueno de la película, con las mismas armas, como pasa muchas veces en esas películas que vemos, que nos envían, ¿no?, de su industria cinematográfica? Resulta ser que el bueno de la película gana porque es más brutal y usa, en fin, recursos muchísimo más, ¿cómo podríamos decir? Fuerza y poder. Sí, no, incluso hasta de connotación criminal para vencer.
que es su adversario y por eso le gana. Entonces eso deja un mensaje muy feo. Y es que, desde luego, sin pecar de inocente, nosotros sabemos que si se va a la guerra, el que va dispuesto a matar y a morir. Esa es la misión de los soldados. Pero el rejuego de estos actos de provocación que se quedan así como una nebulosa, uno quisiera saber o ver que el pueblo de los Estados Unidos no sea llevado a una actitud de histeria. Yo saqué del internet, aunque eso no lo vamos a manejar hoy, una información de cómo andaba la aceptación de algo que se entendía como inaceptable en los Estados Unidos un tiempo atrás, que es una tarjeta nacional de identificación. El criterio de que la defensa de los derechos de los ciudadanos se ponía en peligro con la capacidad de fiscalizar todo lo que sean sus movimientos, su ubicación, todo, había impedido que en los Estados Unidos hubiera una identificación nacional. Sin embargo, creo que se ha proliferado mucho el uso del seguro social. Sí, pero el seguro social no posee realmente una identificación porque no tiene una fotografía. Es una tarjeta con un nombre y un número. Inclusive pero ha sido usado en términos fraudulentos. Como elemento de identificación. Sí, para fines laborales. Tu tarjeta de seguro social y entonces la persona se identifica con ella. Bueno, ahora, de acuerdo con una encuesta que saqué del internet, se ve que el pueblo norteamericano está aceptándolo como un precio a pagar por su seguridad. Ahora, los defensores de los derechos humanos están echando el pleito porque parece que la tarjeta va mucho más allá que la de la simple identificación del individuo. Entonces ahí se va a controlar su vida. Todo va a estar ahí, hasta el récord de salud. El récord de salud, cuenta bancaria, donde quiera que tú coges algo. No, si tú coges algo a crédito y queda automáticamente allí. Entonces, esa capacidad de fiscalizar la vida de todo el ciudadano es lo que temen, con razón, los grupos que defienden los derechos y las libertades individuales y colectivas del pueblo norteamericano. Sí, lo interpretan como una invasión a la privacidad y al derecho a sus... Dice aquí Rigoberta Menchú, el terrorismo del 11 de septiembre ha aumentado la inseguridad ciudadana y ha golpeado las libertades fundamentales de los norteamericanos. Ahora más que nunca están en peligro los derechos humanos, la paz y la justicia en todo el mundo. Dice, ante una pregunta que le hizo la entrevistadora, dice, usted como víctima del terrorismo, aunque de otro nivel, ¿qué tiene que decirles a las víctimas de los atentados de las Torres Gemelas? Dice, a las víctimas de los atentados les digo que estoy con ellos en su dolor, pero que tienen que evitar que eso provoque más derramamiento de sangre, porque sus muertos tienen el mismo valor que la sangre de un musulmán. No hay que caer en el deseo de venganza, de ahí que las víctimas tengamos un papel muy importante en no propagar el odio, porque si yo quisiera vengar mis muertos, sería interminable. Y ahí es que viene a relucir el hecho de que en Centroamérica los escuadrones de la muerte adiestrados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos produjeron miles de muertos en la población indígena. En Guatemala, la patria de Rigoberta, nada más arquitectos, se calcula que fueron 55,000 en 40 años. Bueno, entonces a eso es que se refiere Rigoberta. Ella habla por esos muertos, que son víctimas de un terrorismo que implantó Estados Unidos en su propio territorio, tomando soldados guatemaltecos y adiestrándolos para matar a los guatemaltecos. Pero eso, como dijimos ya en ocasión anterior, no fue privativo de Guatemala. Eso pasó con Centroamérica, con el Caribe y con Sudamérica. En todas partes se adiestraron, incluyendo la República Dominicana, equipos de terror. Lo que pasa es que ya los primeros 12 años del doctor Balaguer han
pasado para una generación que ha surgido como una cosa de la cual ya no se tiene noción. Pero hay que ver que inmediatamente después del 65, aquí estaba operando el terror, manipulado desde fuera. Claro, el doctor Balaguer les dio licencia para matar, diciendo que eran incontrolables. No eran muertos del doctor Balaguer, no, eran muertos de la CIA. Pero el doctor Balaguer le dio licencia para eso, con el pretexto de que eso era consecuencias de la guerra. Pero ahí se fueron mucha gente inocente. Entonces, eso es la reflexión que queríamos hacer de acuerdo de los Estados Unidos. Vamos a seguir hablando sobre el tema del miedo, de lo que es el miedo y la preocupación que tenemos nosotros de que se exacerba el miedo en la sociedad norteamericana. El viernes vamos a traer a nuestra hija psicóloga, Vanessa Espaillá de Álvarez, para hablar sobre el miedo. Cómo reacciona la persona cuando está en situación de miedo. Y entonces ya veremos. Y viene un titular muy interesante en lo que respecta a la economía nacional, que dice que se pide al Estado dominicano que vigile la salida de utilidades de empresas extranjeras. ¿Cuánto hemos hablado aquí? Bueno, usted muy particularmente. Sí, esto realmente viene a avalar lo que ha sido un discurso permanente de nuestra parte para evitar esta economía de exacción que nosotros hemos llamado economía centrífuga, porque se llevan el resultado del producto de nuestro esfuerzo en nuestra economía, en dólares, y se lo llevan para el exterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos permitido que nuestra economía se desnacionalice. Y ahora viene en un evento que ha tenido lugar, que se llama Seminario sobre el Programa Caribeño de Gestión Pública, auspiciado por la Unión Europea, y que tuvo lugar en el recinto Santo Tomás de Aquino, en la Pontificia Universidad Católica María Maestra. Ahí mismo, en la Sí, madre yo no sé cómo es que Agripino Núñez permitió eso, bueno. Él que fue auspiciador del modelo, ¿verdad? Usó todos los recursos de la universidad, los graduandos o los directores de la Escuela de Economía de esa universidad han sido los portaestandartes de la globalización económica, es decir, neoliberal. Pero bueno, aquí está, más vale tarde que nunca. Pide Estado vigile salida utilidades de empresas, pero esas empresas que él se refiere son las extranjeras. Dice el economista Neville Duncan, advirtió que uno de los grandes desafíos de los estados del Caribe debe ser el de poner atención a la repatriación de utilidades de las empresas extranjeras. Los planteamientos de Duncan coinciden con preocupaciones que han venido exponiendo en el país, debe ser que se han venido exponiendo, de que las repatriaciones de utilidades por las altas sumas que alcanzan podrían convertirse en una amenaza para la estabilidad macroeconómica y la tasa de cambio. No es que podrían, es que se han convertido. Nosotros hemos permitido que se nos imponga un modelo de economía que hemos calificado de economía centrífuga, porque el producto de todo el esfuerzo para generar divisas en este país se lo llevan las empresas extranjeras porque lo hemos permitido. El turismo está exento de entregarle las divisas al Banco Central. Entonces hemos permitido que nuestra industria turística vaya casi de una manera inexorable a manos de capitales extranjeros. En los últimos tiempos, con grandes aportes o inversiones de capital español. Pero ¿qué pasa? Que ese modelo de inversión extranjera lo que está es accionando de la economía nacional el resultado de una serie de actividades. Por ejemplo, el turismo es la actividad más dinámica en el país y resulta ser que está exenta de entregar las divisas que genera al Banco Central. Una actividad que fue propiciada para sustituir el rol que cumplía la industria azucarera, que se sabía que ya tenía su fecha límite marcada. ¿Por qué? Porque el azúcar que proviene de Europa y la que proviene de Estados Unidos están subsidiadas
y nosotros no podíamos luchar contra eso. Entonces nos quedamos con una situación de acceso limitado al mercado de los Estados Unidos, donde ellos complementaban lo que ellos no podían cubrir con su propia producción, dándonos a los países productores de azúcar del área del Caribe, sobre todo, acceso al mercado norteamericano, pero de una manera controlada, con cuotas. Ustedes me han oído mencionar las cuotas. Bueno, todo eso riñe con los postulados de libertad de comercio. Pero los OMC. Como dijo la señora Carla Hills, que fue la que fue a firmar esos acuerdos, los periodistas le preguntaron, señora Hills, pero esos acuerdos que usted acaba de firmar no entran en contradicción con la política de cuotas que tiene su gobierno. Dijo, sí, pero esa es nuestra política. Y dio media vuelta y se fue. Entonces, muy bien. Y nosotros aplaudimos que los Estados Unidos proteja su economía, pero nosotros tenemos el mismo derecho. Nada más. Entonces, si Estados Unidos tiene un sistema de aranceles y un sistema de cuotas, que son dos sistemas superpuestos, puede bajar el arancel a cero, pero si usted no está en la cuota, usted no entra. Nosotros no tenemos sistema de cuota, entonces se nos exige que bajemos el arancel a cero. No podemos, porque estamos desprotegiendo nuestra economía. Entonces no hay equidad. ¿Dónde está la equidad? No la hay. Entonces todo eso es lo que está envuelto en este asunto. Ahora viene este señor, tarde, pero más vale tarde que nunca. Viene de fuera, ¿verdad? Sí, no. Este señor no dice de dónde viene. Debe ser de Harvard, porque creo que la madre y maestra tienen algún tipo de acuerdo en la cuestión de escuelas económicas y filosofía económica con esa corriente de pensamiento. Él es doctor en economía, bueno, pero lo importante es que él ha venido a entrar en contradicción con lo que es la columna vertebral de ese modelo de sanción, que es el permitir que el dinero en dólares que entramos se vayan. Primero porque las petroleras y las empresas de comunicaciones captan los dólares que envían los dominicanos ausentes como remesa para llevárselos, porque ellos lo que captan son pesos aquí, ¿verdad? Pero las que generan dólares, como la industria turística, como la zona franca, como otras pago de empresas, tarjeta de crédito. Exacto, una serie de actividades como que están diseminadas en la economía que generan dólares, entonces no las entregan los dólares, están exentos de entregarlos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a sostener el peso? Y usted recordará también, y recordarán todos ustedes, que hace unos días, apenas menos de 15 días, nosotros mostramos aquí una información en la prensa que destacaba a titulares abiertos de 8 columnas, que decía que había una repatriación de una sobreganancia de capitales en la República Dominicana de 291 millones de dólares. ¿Usted recuerda eso? Sí, cómo no. Entonces, si nosotros, además de estar permitiendo que repatrien las utilidades, también se van, desde luego, acompañadas de las sobreutilidades. No, lo que pasa es que ese renglón es exclusivo de las capitalizadas. Porque es que encima de la situación que ya caracterizaba la economía vino la capitalización. ¿Qué hizo la capitalización? Entregarle una serie de empresas a unos extranjeros piratas. Y entonces el resultado es que estos señores se les ha detectado que se llevan por encima de lo que debería ser su ganancia, vamos a decir, dentro de las reglas de los pactados, que ya era onerosa para los dominicanos, una sobreganancia de 290 millones de dólares. Eso vendrá acompañado de lo que vamos a decir desde más adelante. Vamos a ver. Vamos a entrar ahora en los temas nacionales y el asesinato del senador Darío Gómez. Primer titular dice: director de prisiones ignora si recibió oficio sobre el mago. Segundo titular dice: a propuesta del senador Abinader, el Senado estudia la cadena perpetua. ¿Qué dijimos? Que te oyeron ayer. La campana sonó. Ahora yo tengo una preocupación con eso. Sin apelación. Pero yo tengo una preocupación con eso. Yo creo que todo eso es innecesario. ¿Te crees? Sí. ¿Por qué? Porque si hay establecida la pena de 30 años y el individuo anda en la calle a los 2 años. Cadena perpetua también anda. Entonces el que esté en cadena perpetua va a salir también a los 2 o 3 años a la calle. Entonces también se va a irrespetar.
El problema de nosotros es que no respetamos el Estado de Derecho, no lo hacemos valer, no hacemos valer la Constitución de la República, porque la Suprema Corte de Justicia se volvió de espaldas a esa situación para dejar hacer al gobierno que se fue de Leonel Fernández. Y entonces, desde luego, eso es una actitud cómplice con este modelo de exacción que se implantó encima del que ya teníamos, que es la capitalización de la empresa pública. Esto es un despojo que además tiene agravantes. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted saca al Estado del control de un área, como pasó con los aeropuertos, y usted mete a un Estado extranjero, usted está cometiendo un acto de traición. Porque usted no le puede entregar atributos que son del Estado dominicano a un Estado extranjero. Entonces hicieron una licitación y ahí participó Aeropuertos de París, que es del Estado francés. Participó también una subsidiaria de la autoridad del Aeropuerto Internacional de Vancouver, que es a su vez una entidad creada por el Ministerio de Transporte del Canadá. Entonces, ¿qué hemos hecho? Poner los aeropuertos dominicanos en manos del gobierno de Canadá. Entonces, eso sencillamente no puede ser, eso no puede ser. Esas entidades eran simplemente entidades autónomas creadas por esos estados para operar las infraestructuras propiedad de esos estados, pero que esa autonomía no le daba el título de ser privadas, no le daba la condición de ser empresas privadas. Eran empresas del Estado, como lo es la Autoridad Portuaria Dominicana, como lo es la autoridad, Departamento Aeroportuario, etcétera, etcétera. Son entidades autónomas. Tengo entendido que la autoridad del Aeropuerto Internacional de Vancouver tiene el estatuto de entidad sin fines de lucro del Estado canadiense. Todavía menos. Eso dice el Internet, porque gracias a Dios el Internet, lo único bueno que ha traído al país la globalización es que a través del Internet nosotros podemos accesar. A mí no me gusta mucho el término porque no estoy seguro que sea castizo, ¿no? Pero podemos llegar a todas las informaciones que no se traen aquí por las vías normales. Entonces uno puede entrar allá y así es como yo entro a donde está fichada la deuda del gobierno de los Estados Unidos, que no hay forma de que baje. ¿Verdad? Bueno, arquitecto, sí, indudablemente el efecto disuasivo no es el establecimiento de la pena, de la fortaleza de la pena, de si es cadena perpetua o si es 30 años. Yo sé que tú querías ir más lejos. Porque tú pediste la pena capital. Exactamente, porque yo llegué hasta ahí. Bueno, vamos a continuar, arquitecto. A propuesta del senador, el asesinato destapa escándalos. Presos están como chivos sin ley. ¿Qué significa Bueno, eso significa que no hay ningún tipo de control. Cuando el director de prisiones hoy no le puede decir a los periodistas si había recibido o no de parte de una jueza que había solicitado a ese preso que está ahora mismo bajo cuestionamiento, el de los 30 años, el chino, ¿no? Que le dicen. Sí, el chino. Hasta el punto de que se llegó a comentar, y hoy aparece como un desmentido. Dice el director de prisiones que él había ido donde la jueza y que ella dijo que no era verdad, que se había dicho que se le había dado la información de que el individuo había muerto en una de esas cosas que se arman en las prisiones, ¿no? Bueno, la información de prensa, que por cierto, usted me cuestionó sobre ello para ver si yo podía detectarla, porque hace un par de días más o menos porque detectamos eso en un tabloide, porque fue una información muy breve. Decía categóricamente, lo que voy a repetir, que había la prensa detectado un oficio por medio del cual se le informaba a la jueza de parte del Departamento de Prisiones que ese preso ya no existía porque había muerto en un motín. Y eso lo vimos en la prensa. Yo no pude, mañana le prometemos traerlo. Pero vamos a ver qué dice ahora el director de prisiones, porque yo quiero decir que el director de prisiones ahora está en una actitud o en una posición muy desairada. Porque lo menos que se evidencia aquí es desorden. Si él no tiene en este momento en su mano, en un asunto tan
de tan primer plano como es la situación de estos asesinos, para poder decir y hablar con los documentos en la mano, no, mira, aquí está esto, aquí está esto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese señor ahí? Esa es la mejor de las posiciones o situaciones que se podían derivar de esta falta de control. Las otras son infinitamente peores, infinitamente peores. Y es que ahí, a través de la capacidad de sacar asesinos de las cárceles, porque hay un individuo que aquí está al final, está desde el lunes esa información, que hay un joven que dice que fue víctima de 2 confesos asesinos de Darío, es decir, que casi le cercenan el machete, un brazo, ¿verdad? A ese jovencito. Y entonces, como hemos explicado, primero ese atentado contra ese joven, que casi le cuesta un brazo, pero también le pudo costar la vida porque le dispararon y él salió huyendo y salvó la vida de milagro. Ese todavía no está condenado. O sea, ese es otro hecho delictuoso, criminal, que todavía no ha pasado por la justicia. ¿Por qué? Porque los que lo hicieron se suponía que estaban en la cárcel, pero no estaban en la cárcel, estaban sueltos, cometiendo delitos y crímenes como este. Entonces, hay que indagar muy bien qué es lo que hay ahí. Y mientras tanto, el director de prisiones evidenció que sencillamente no tiene absolutamente control de nada, lo menos. Lo menos que pudo haber significado. Después hay otros titulares. Indagan si los matadores cobraban en el Senado, porque visitaban al Senado. Lo han identificado no solo trabajadores en la Cámara de Senadores, el elevadorista, el propio chofer, lo han identificado senadores. Inclusive uno de ellos declara en la prensa que le regaló 50 pesos 2 días antes a uno de ellos en el parqueo, 2 días antes del atentado contra Darío Gómez. Entonces existía ahí una situación que hay que aclarar bien, hay que poner Bueno, si la relación que se ha detectado, que obviamente ya tira por el suelo el argumento de que no sabían con quién era que estaban bregando los asesinos, sino que ellos sabían perfectamente. Si la relación que se ha detectado de que él le dio ese dinerito y tal y cosa, era simplemente del papel de pedigüeños. De pedigüeños. Que viven metidos por todas partes pidiendo. Exacto. Entonces, ¿qué está señalando eso? Está señalando que a él lo estaban ubicando y que lo estaban siguiendo. Además está el relato del chofer de que días antes le habían vaciado las gomas, 2 de disparos al vehículo del senador. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para cumplir el compromiso comercial. Vamos ahora, Roger, a tratar un tema que es clave para la gobernabilidad de este país, que es la reelección presidencial, que acaba de acoger una comisión especial de la Cámara refrendando lo que había aprobado el Senado. Una reforma que incluye eliminar la prohibición de la reelección. Entonces, eso viene a coincidir con el hecho de que el PRI le ha propuesto al presidente Mejía que presida el PRI. Y entonces tenemos, y él aceptó, y tenemos aquí la reacción, ayer en la tarde en titular, que dice: dirigentes del PRD reaccionan ante decisión presidente Mejía de ocupar presidencia del PRI. Y eso ha creado un escarceo, lógicamente, muy grande dentro de los PRDistas. Esto es muy grave porque está indicando que los obstáculos para la reelección presidencial tenían distintos niveles, uno constitucional y el otro era estatutario del PRD. Entonces se ha obviado, ¿no? Cuando se vio como que no iba a marchar la cuestión de la reforma constitucional, entonces el Palacio, con todos sus portavoces
incluyendo el consultor jurídico, el secretario de Agricultura y todos los que fueron allá al Congreso a aplaudir, ¿no? Se replegó, pero volvió a la carga porque tenía por delante el obstáculo del estatuto del PRD que prohíbe la reelección. Entonces, que nadie como PRDista podía aspirar a una reelección, entraba inmediatamente en contradicción con los estatutos del partido. Entonces, ¿cómo podía postularse nadie desde el PRD para una repostulación o reelección si eso estaba prohibido por los estatutos? Entonces, esta maniobra, ¿no? Este bypass, como exacto, se dice en inglés, ¿no? De irse, ¿no? Por la vereda. En términos médicos también, porque Sí, eso es lo que también. le hacen a los que tienen problemas de obstrucción arterial y todo. De irse por un partido aliado al PRD, pero que no está obligado por sus estatutos a nada, igual que el PRD. Entonces está pintando que hay una concertación que involucra gravemente a la figura del presidente de la República. Porque si el presidente de la República se ha dejado arrastrar por las insinuaciones que generalmente provienen de la corte que se establece alrededor del poder, los cortesanos famosos, a quienes el presidente llama los lambones, pero que son los directamente beneficiarios de una repetición del mando, ¿verdad? Porque les ha ido tan bien que no pueden quedarse con un solo ejercicio de 4 años. 4 más le vendrá mejor. Entonces, hay una situación, sin embargo, ellos parece que quieren resolver el obstáculo del partido yéndose por otro partido que, siendo aliado, no tiene ya las barreras. Pero eso va a suponer que el presidente va a renunciar a su estatus de PRDista. Entonces ahí hay una complicación, pero les queda otra complicación. Que todavía logren pasar la modificación constitucional, van a tener que darle una aplicación retroactiva, lo cual riñe con un principio jurídico que desde luego aquí se violó en 1994 cuando se le quitaron 2 años a Joaquín Balaguer. Pero desde luego Joaquín Balaguer se los dejó quitar y no protestó. De las pocas voces que se levantaron en este país, no solamente aquí, sino protestamos ante el gobierno de los Estados Unidos, fue Unión Nacionalista. Podemos mostrar los documentos. Entonces, se sentó un precedente. Y quizás esta gente, los lambones o los cortesanos, están contando con ese precedente para, encima de esta barbaridad, de una reforma que viene a contrariar lo que es el curso de fortalecimiento de la democracia dominicana, porque desde que un poder se prolonga sobre sí mismo a través del uso mismo del poder, que es lo que pasa cuando un presidente se quiere reelegir, eso va atentando contra la democracia, contra la construcción de la democracia, que ya bastante resentida que está, con la corrupción y todo eso. Entonces, por eso decimos que este es un curso de acción peligroso para la gobernabilidad. Y ya en otra oportunidad habíamos invitado a los que están involucrados en este proyecto nefasto a que leyeran un poquito de historia para ver qué pasó aquí en el año 30 o en el 29, cuando Horacio Vázquez hizo exactamente lo mismo, poniéndose 2 años más, porque dijo, no, que a mí me eligieron con la constitución tal, más cual, y quiso aplicar entonces retroactivamente la reelección de que había sido objeto o la prolongación de que había sido objeto a algo que estaba lesionando su mandato porque había sido elegido por 4 años. Entonces, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Entonces, lo que había de democracia dominicana murió allí, en ese esperpento que hicieron los hogacistas, y subió Rafael Leónidas Trujillo.
¿O no fue así? Así A lo mejor yo fue, estoy no, está distorsionando la historia. perfectamente claro en lo que respecta a esa etapa tan nefasta de nuestra historia, que todavía las secuelas las estamos padeciendo en el presente, y evidentemente ahora lo que se acaba de relatar es una de esas partes de la secuela, las concepciones que todavía, esquemáticas cerebrales que todavía no acabamos de superar. Yo quería señalar también que esta estrategia que se ha puesto a funcionar va acompañada, desde luego, a mi modo de interpretar esta acción, de porque la aprobación por parte de las dos cámaras del Congreso indudablemente tiene mucho que ver con lo que voy a decir, y es en la extensión del periodo de los congresistas. Ahí va también a introducirse esa situación. Entonces va a introducirse la cuestión de la modificación constitucional para la reelección y para la extensión de 2 años a los congresistas que también quieren entrar en el baile. Si se van por ahí, entonces van a completar la cosa, ¿verdad? Desde luego. La van a completar, para mejorar mejor, para poner mejor todavía la situación. El deterioro que va a venir de la gobernabilidad en este país. Porque le va a quitar legitimidad al Congreso. Mientras tanto, tenemos otros titulares de lo que yo he denominado la politiquería dominicana, que no incluyo aquí unas declaraciones, porque no pude ubicar el periódico, de Leonel Fernández a propósito de su Fundación Global y Democracia, ¿no? Está de aniversario, creo. Sí, porque él estaba diciendo que la democracia era el único camino para detener el terrorismo. ¿Y de qué democracia me está hablando el señor Leonel Fernández? De la que él practicó en los 4 años que estuvo en el poder. ¿Eso es democracia, señor Fernández? Hágame usted el favor. Entonces, esto es parte de la comiquería, ya no es la politiquería. Porque es el colmo venir a decir al pueblo dominicano que esos fueron 4 años de ejercicio de la democracia. No hubo ni siquiera democracia interna en el PLD. Leonel Fernández fue el primero que quiso reelegirse. Y recuerden que el PLD quedó paralizado durante mucho tiempo de proyectar ninguna de sus figuras que aspiraban a la candidatura presidencial, porque Leonel Fernández aspiraba a quedarse. Era cuando él salía a aquellos recorridos acompañado del secretario de Obras Públicas, en aquel momento el amigo Jimmy Durán, para ir detectando las necesidades de los barrios marginados y de las comunidades, y a irle ordenando, empiece esto, empiece lo otro, a resolver esos problemas. Pero cuando se le dañó su proyecto de reelección, automáticamente se secaron las fuentes de financiamiento de todo ese cúmulo de obras que se había iniciado en todo el país. Entonces se pasó a los megaproyectos que dan megacomisiones. Entonces ahí fue que comenzaron a moverse internamente en el PLD las candidaturas que llegaron tarde. Y desde luego, para bien o para mal de la República, eso no despegó, ¿verdad? Y a lo interno él también favoreció la candidatura de Danilo Medina contrapuesta a la Fernández de Mirabal, que es el que está hablando ahora también. Dice aquí, Fernández Mirabal pide políticos eviten desacreditar partidos. Bueno, pero por favor, ¿y quién es que está desacreditando a los partidos? Ellos mismos. Los mismos integrantes de los partidos. No es cuestión de decir, ¿qué le está desacreditando a los partidos? No, todos los están desacreditando con sus actuaciones. Y además están desacreditando la democracia. No solo aquí, sino en Latinoamérica, ¿verdad? Y además tenemos la declaración de Selman. Para desacreditar el partido. Que dice que ve en PLD inversión de valores, ¿verdad? Bueno, pero hay que recordar que Bosch se fue del PLD, o nos vamos a olvidar de eso también. No se fue del PLD. Así fue. Y le dijo muchísimas cosas feas al PLD, ¿verdad? Dijo que era la misma cosa. Lo mismo que él había rechazado del PRD. El PRD. Eso era el PLD. Lo único que no se vino a demostrar hasta que no subió al poder. Entonces lo hicieron 1000 veces peor que lo que lo hicieron la gente del PRD. Bueno, no sé cómo vamos a escapar de esta trampa en fin, de cosas que no son reales, que se nos pintan de una manera y son de otra, y que en definitiva llevan al país a un callejón sin salida.
¿Cómo salimos de esto? Yo quiero, volviendo al tema de Horacio Vázquez, decir que el ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo fue visto como una gran solución a la anarquía política que había en la República Dominicana. Que había propiciado ese proyecto de extensión. De eso más toda la situación. La politiquería de aquel momento, ¿verdad? Entre todos los partidos repartiéndose el pastel, y entonces había caciques regionales, había todo lo que era típico de lo que yo he llamado el quehacer mafioso de la política dominicana. Entonces, cuando Trujillo subió, vino a traer orden en medio del desorden. Y eso fue visto con beneplácito por mucha gente en la República Dominicana. Acuérdense de eso, porque como estamos en medio del desorden y la anarquía, eso significa que cualquier régimen que traiga orden va a ser apoyado por mucha gente. Igual que ahora está pasando en Estados Unidos, que todo el mundo metido en miedo y en aras de la seguridad están perdiendo la libertad. La están cediendo graciosamente. No, la están aplaudiendo además. Exactamente. Entonces, hay que usar la cabeza, tratar de interpretar las cosas antes de que sucedan. Porque después que sucede no tiene gracia. Eso me recuerda a mí el personaje que hacía Freddy Vera Goico, de un meteorólogo. Sí. Sí, se ponía un tiempo. Sí, se ponía una cachuchita que tenía una sombrilla y decía, ayer llovió, ¿verdad? O ayer estuvo soleado el tiempo. Pues, ¿qué gracia tiene que usted diga lo que pasó, ¿verdad? Entonces, el asunto está en ver venir las cosas, y advertir a tiempo. Nosotros estamos tratando de hacer eso. Es verdad que nos hacen poco caso, ¿no? La crisis eléctrica, arquitecto, dice, en otros países, dice el primer titular, castigan los apagones. Bueno, ese es Jaime Aristides Escudero que le ha caído arriba sí. a la distribuidora, ¿no? Sobre todo ahora de que dice que duplicará la tarifa de energía a los usuarios de menos de 300 kilos. Sí. Pero él le contestó diciéndole, ese es otro absurdo con muchísima razón. Yo me alegro que él esté en esa onda, ¿verdad? Porque al fin y al cabo haya tomado esa banda, ese estandarte. Está haciendo, ¿verdad? Un servicio con los análisis que él está prestando. Bueno, ahora parece que está medio sumergido porque hace días de eso. Y definitivamente hay una... él dice, pero bueno, usted lo que está diciendo es que usted no sabía lo que estaba haciendo. Exacto. Usted se metió en el negocio y ahora viene a decirme que si no le permiten penalizar a los de alto consumo, usted va a tener entonces que subirle la energía a los de abajo. A los infelices, de bajo ¿verdad? consumo. Bueno, recuerden que yo les he estado diciendo que se están haciendo cosas que parecen como diseñadas para provocar un estallido social en la República Dominicana. Si aquí se pretende subirle la energía, que da trabajo que se llegue a acuerdos para pagar en la forma en que está, porque no es verdad que se ha resuelto el problema. Se han estado negociando y hay barrios que han establecido una serie de acuerdos a través de instituciones representativas para garantizar que se va a pagar con los niveles actuales. Pero eso no es verdad que está cubierto el universo. Hay una serie de puntos que han dado ese paso, como una especie de ensayo a ver qué pasa. Y ahora le van a decir que no, que le van a subir el precio de la energía. Ya usted sabe lo que va a venir. Si no le permiten los el peaje. Acuerdos, si los acuerdos que se han logrado no van a poder sostener el precio que se había garantizado, esos acuerdos se van a caer y los otros no van a entrar, y además vendrá una actitud generalizada de resistencia a eso. Bueno. Y entonces que no venga nadie a decir, bueno, vamos a mandar a la guardia a cobrar esas facturas o esas tarifas. Por suerte que ya el superintendente que teníamos ahí se fue, que era proclive a esos disparates. A la resolución que emitió ese superintendente que ellos están supeditando y agarrando ahora. Para tratar de legitimizar su reclamo de que no le permitan, de que le permitan cobrar el peaje. Por eso el actual superintendente tiene en sus manos una situación bien delicada,
pero tiene que entender, y eso muchos de los funcionarios no lo entienden, que cada paso que dan puede o no crear situaciones de ingobernabilidad en el país. La situación de todos estos servicios públicos están en un punto de protesta. O sea, la gente no está dispuesta a que abusen más. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos entonces por el día de hoy, regresaremos en el día de mañana, si Dios así lo permite. Y les hablamos Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, hoy jueves 20 de diciembre del año 2001. Y que le llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ, Podcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña, para llevar adelante este programa. Muy buenas, Roger. Muy buenos días, tengas. Vamos a ver, gracias por el titular ¿no? De el Nobel culpa al FMI, eso se me pasó a mí. Lo vamos a insertar ahí. Sí. En Guantúno. Bueno, te traje la felicitación que siempre, cada año, nos envía con mucha gentileza la Fundación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, su viuda, Arlete Fernández, viuda Fernández, a quien agradecemos muy sinceramente esta muestra de aprecio que nosotros reciprocamos grandemente. Sí, doña Arlete, gracias por enviarnos esa tarjeta y puede usted estar segura de que nuestro afecto, nuestro cariño a usted y toda su familia va por nuestra cuenta también. Y muchas felicidades. Y que también tenemos presente la memoria del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y su sacrificio, es decir, todo lo que él hizo por este país, que hay que leerse los pensamientos de él. Ella nos transcribe aquí uno de sus pensamientos, ¿no? Pero el libro que ella sacó a propósito de todas las cosas, los documentos que él dejó, que están llenos de pensamientos como este. Dice, a nosotros que nos quede el orgullo y la nobleza de sabernos cumplidores del honor que conlleva ofrendar nuestras carreras y nuestras vidas a los sagrados principios de los libertadores. Si triunfamos, ahí tenemos la patria y el pueblo a quienes debemos demostrar nuestra vergüenza y nuestros elevados principios. Si caemos, ojalá no haya sido en vano la lucha y puedan continuar a nuestros compañeros o nuestros hijos, en quienes dejaremos la limpia estampa de ella como distintivo inmaculado de orgullo y punto honor. Si estuviera vivo hoy el coronelazo de Abril Fernández Domínguez, no estuviera muy satisfecho, que digamos, con el desenvolvimiento de los acontecimientos políticos del país. No, y probablemente no estaríamos como estamos tampoco. Sí, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver las noticias sobre el asesinato del senador Darío Gómez, que sigue complicándose. Están abriendo nuevas vertientes, nuevas informaciones afloran. Ya definitivamente se concreta la información que estaba en el medio en el aire, de que los fascinerosos visitaban con cierta frecuencia el Congreso Nacional a la Cámara de Senadores y que particularmente lo hacían al senador Darío Gómez. Bueno, y que él en una determinada ocasión testimonió al presidente del Senado, lo vio otorgándole ciertas dádivas. No, la cosa ahora se precisa más, el mismo día exactamente de su muerte, de su asesinato,
esa gente fue allá y el senador Darío Gómez le dio alguna ayuda económica el mismo día. Entonces, ahora dice la prensa, juez y fiscal libertaron a los asesinos. Vamos a ver ahora cómo van a explicar esto, porque ahí hay un dictamen del fiscal que determinó que no procedía que estuviera preso el mago, ¿no? El mago. No procedía. Pero los otros que acompañaban el grupo, esos sí procedían e inclusive fueron juzgados y fueron encarcelados en esa ocasión. Eso fue el 20 del pasado mes de octubre, creo. Ahí hay una situación que indudablemente no está en nada claro. Y esto va a ser materia para que durante muchos días se esté cuestionando todo lo que se ha hecho en materia de investigación, en este caso tan preocupante. Porque, ¿qué hacían esos presos en la calle? ¿Quién los puso en la calle? ¿Quién los tenía en la calle? Yo escuché un relato que hizo Tomás Castro de unos delincuentes que los dejaban salir a cometer fechorías y volvían otra vez y se reportaban a la cárcel, y cuando iban a buscar decían no, pero esta gente está presa. Estaban en la cárcel, pero ya habían salido a hacer su asunto. Entonces hay un horizonte muy tenebroso en todo esto. Ojalá que se ponga en claro para bien del país. Bueno, vamos a otra cosa que no está nada clara, la reelección presidencial. Ahí sí. Los diputados van a conocer hoy la reforma con reelección y posiblemente prolongación, como citamos ayer, como visualizamos ayer. Todo esto está empaquetado en una sola propuesta constitucional. No, y sobre todo es el objetivo. Con el ingreso del presidente al PRI, porque él no era priista. Nunca lo fue. Ahora es presidente del PRI. A propuesta de la dirigencia del PRI y a su aceptación. Ahora me reafirmo más que nunca en el rechazo que yo reiteradamente he hecho a las invitaciones que me ha hecho esa dirección, de que me reporte otra vez al PRI. Yo tuve un tiempo en el PRI para ayudar a Jacobo a organizarlo, sobre todo cuando él fue expulsado del PRD por Peña Gómez. Y ya yo he relatado que por la misma puerta en que Peña Gómez expulsó a Jacobo, me fui yo, que era el presidente del Consejo Nacional de Disciplina, porque Peña le había pasado por encima al organismo que yo presidía para hacer lo que hizo. Yo no me podía quedar en el PRD. Entonces fui a hacer causa común con Jacobo, que éramos amigos, y ayudarlo a sustanciar la diferencia de él, que él había tenido desde un punto de vista programático, con su oposición al paquete neoliberal de Salvador Jorge Blanco. Ahí marcó él una distancia entre el pensamiento de Peña Gómez y el de él, porque Peña estaba apoyando el paquete neoliberal de Salvador Jorge Blanco, que produjo la matazón aquella del 24 de abril del 84. Porque ya es relatado aquella convocatoria que nos hizo al ayuntamiento para que en una reunión con el señor Julio González, el PRD apoyara las gestiones que estaba haciendo el gobierno de Salvador Jorge Blanco para firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Eso ocasionó todas esas protestas y un número indeterminado de muertos, la mayoría de los cuales eran PRDistas. Entonces ahí se planteó una diferencia, ¿no?, ideológica entre Jacobo y Peña Gómez y el PRD, que seguía a Peña Gómez. Y desde luego coincidíamos, Jacobo y yo. Entonces yo, partiendo de eso, me fui a ayudarle a escribir el expediente que se depositó en la Junta Central Electoral contra Salvador Jorge Blanco y Peña Gómez por traición a la ideología del PRD, por ese paquete neoliberal. Eso está ahí para la historia, depositado en los archivos de la Junta Central Electoral, redactado por este que está aquí. Pero como son las cosas,
de la política, con el tiempo, Peña y Jacobo se reconciliaron y aquello se llevó a un plano de que aquí no pasó nada. Eso yo no lo podía admitir, porque en lo que a mí concierne, aquello no era una situación de pugna por a quién le tocaba adelante ir a la presidencia de la República, sino porque había un contenido de diferencia ideológica y programática. Exactamente. Entonces eso no me lo podían borrar, decir aquí no pasó nada. Bueno, pues esa dirigencia que ahora invitó a Hipólito Mejía a ser presidente del PRI, me ha estado en diferentes oportunidades, sobre todo cada vez que nos vemos en ocasión de las misas de aniversario de la muerte de José Rafael Molina Ureña. Y ellos se me acercan a decirme, oh, que tú debías reportarte aquí con nosotros. Digo yo, cuando ustedes me demuestren que ustedes están al pie de la ideología que se depositó ahí en la Junta Central Electoral, y cuando ustedes protesten todo este quehacer desatinado que se está haciendo de la política económica del gobierno, este gobierno, entonces podemos hablar. Pero mientras tanto no. Y lo mismo he dicho con relación al PRD, a la gente que me ha insinuado que vuelva al PRD. Digo, yo no puedo volver al PRD hasta que el PRD no vuelva a ser lo que fue antes. Y como no hay muestra de eso, sino todo lo contrario, pues esa posibilidad está muy lejos. Ahora, yo sigo sosteniendo y creyendo lo que yo aprendí en el PRD. Pero para sostenerlo, me tuve que ir del PRD. Porque es así. Entonces, ahora tenemos que el presidente es presidente del PRI, pero es para hacer la pirueta esa de la reelección. Y yo me hubiera sentido malísimo si yo hubiera estado junto con esa gente y me hubieran impuesto por mayoría una barbaridad como esa. Pero lo que peor sabor tiene para el Partido Revolucionario Dominicano es que apenas unos días después de haberle rechazado al PRD, como en realidad tenía que hacerlo, porque no podía como presidente de la República, como primer mandatario de la nación, es decir, estadista, involucrarse en las luchas internas de su partido político, aunque sea su partido. Tenía que cesar de las funciones que está ostentando para entonces poder optar por la de la presidencia del partido. Eso fue a propuesta de Manuel Ejea. Ajá. Entonces él declinó la presidencia del PRD, pero entonces 3 días después acepta al PRI. Entonces ya eso revela otro tipo de estrategia, una estrategia que se ha venido ya conformando y definiendo acorde con el proyecto de reelección que ya se aprobó en el Senado y que la comisión de la Cámara de Diputados ya también ha aprobado y ha propuesto a la sala para su aprobación y que sabemos que va a pasar, muy probablemente. Entonces solamente le queda a Hipólito una última prueba. Pero hay una cosa ahí que no podemos pasar por alto, y es que eso se está haciendo con el apoyo de Joaquín Balaguer. Porque esto, en primer lugar, la presidenta de la Cámara, que no hace nada que no se lo apruebe Joaquín Balaguer, dijo que no lo iba a poner en agenda. Y ahora resulta que lo va a poner en agenda. Ella dice que está sometida a muchas presiones. Pero yo estoy seguro que lo que sea la voluntad del señor presidente del Partido Reformista Social Cristiano no es presión para ella, porque ella está ahí para eso. Si él quiere eso, ella lo va a hacer. Y además, cuando se produjo el debate público sobre si procedía o no la reelección, como es natural, comenzando por el propio doctor Joaquín Balaguer, todos los reformistas dijeron que eran reeleccionistas. ¿Cómo van a decir ahora que no lo son después que se han pasado una vida apoyando las reelecciones del doctor Balaguer? En eso tenían que ser consecuentes. Ahora, si hubiera tenido siquiera una dimensión de visión de futuro para su propia figura, el doctor Balaguer, de lo que él nos está dejando, él debió ahora definirse como antireeleccionista y decir, yo fui reincidente de esta práctica de la reelección en situaciones que a mi juicio se justificaban, pero no puedo ahora avalar que esa práctica se mantenga y por tanto hoy me defino como antireeleccionista. Entonces dejaría un recuerdo muy grato en la memoria histórica de los dominicanos en términos de su actuación política,
si no hubiera avalado o si no avala este dislate histórico que ahora se pretende hacer con esta cuestión de la reelección. Porque si hay alguien que sabe el paralelo que existe entre esta situación de ahora y la que existía en el 28, el 29 y el 30 con el acceso al poder de Rafael Leónidas Trujillo, es Joaquín Balaguer. Porque él fue de los redactores del Manifiesto de Santiago, ¿verdad? Cuando se simuló aquella insurrección, que no fue tal, sino que el propio jefe del ejército, que era Rafael Leónidas Trujillo, era parte de eso, y él dejó que ese contingente que venía del Cibao entrara a la capital sin reducirlo al orden, ¿no? Sin enfrentarlo. Y, la historia de ese periodo recoge que el presidente Horacio Vázquez fue a la fortaleza a tratar de precisar con él cuál era su posición. Y le dijo, no, yo estoy con usted, presidente. Así se escribe la historia, ¿verdad? El reeleccionismo, además de ser antihistórico, evidentemente, para nuestro país, antihistórico para todos los países del mundo, pero para nuestro país resulta ser también, como todos sabemos, traumático. Pero también la modernidad está contrapuesta a esa modalidad de ejercicio de continuismo en el ejercicio del poder. Es decir, ahí no hay. Entonces estamos tratando de irnos a la globalización y a la modernidad y a la que sé yo, y a todas estas nuevas cosas, todos estos nuevos conceptos. Contra los cuales yo estoy, Contra los que estamos. Okay. Sí. Porque no me vaya a hacer la apología de la globalización. Ellos son los que hacen su apología, pero a la vez que la hacen también la contradicen. No, porque... Y entonces se insertan en lo que es una contraposición. Sí, pero eso sería, digamos, una apreciación superficial de una contradicción más profunda, porque en realidad, desde el punto de vista de lo que es el quehacer político, que es el sustento o la plataforma de apoyo de esta política económica neoliberal, no es verdad que está buscando afianzar la democracia. Porque esto que nos están imponiendo ahora en América Latina, de gobiernos salidos de elecciones, pero que se encaraman en el poder a gobernar contra los gobernados y a usar la fuerza contra los gobernados, ¿verdad? Eso no tiene de democrático nada, más que una etiqueta, porque eso es una democracia adulterada que nos han estado vendiendo. Entonces a ellos sí les vendría bien la reelección, a los que están sustentando esto, siempre y cuando el que se reelija les venga a sustentar el modelo. Ahora el modelo está haciendo agua por todas partes. Yo no entiendo cómo es que se puede insistir en algo que ya ha fracasado. Vamos a ver. El presidente Mejía también tiene una situación ambigua en este aspecto, porque es que él está en una posición ahora de hacer valer el acuerdo que hizo con los partidos políticos y que redactó aquella comisión que él mismo designó, y también hacer valer el documento que hace un tiempo él publicó en la prensa declarándose absolutamente antirreeleccionista. Ahora, cuando le llegue esta ley aprobada con el Congreso, ¿qué va a hacer con ella? ¿La va a vetar? Bueno, pero ya le habíamos dicho, presidente, redacte su renuncia adelantada a cualquier prolongación que se intente o a cualquier intento de reelección que se pueda hacer de su persona bajo la plataforma, sea ya no del PRD, sino del PRI o de cualquier otro, el PRI más del PPH, ¿no? Sí, más PPH, eso da una fórmula. Una fórmula, sí. PRI más PPH, eso es una fórmula explosiva. Reelección. Sí, entonces, bueno, pero él está caminando en esa dirección, ¿verdad? Y como tú dices, bueno, él firmó muchísimas cosas y dijo muchas cosas. Nosotros le hemos pedido, defínale al país, porque él ha dicho, bueno, el Congreso es independiente. Ajá, pero usted se gobierna usted mismo. Entonces, como usted no va a aceptar eso, haga un documento público, fírmelo y diga, yo renuncio a cualquier repostulación que se pretenda hacer de mi persona en el partido que sea. Aquí lo firmo y lo deposito en la Junta Central Electoral, declarando nulo cualquier candidatura que se deposite en la Junta Central Electoral con mi nombre. Y si Hipólito Mejía Domínguez hace eso, bueno, va a salir a la historia por la puerta grande. Y si no lo hace,
va a salir por una puerta chiquitica. Yo sigo considerando que él es un hombre de palabra. Yo no estoy diciendo que no lo sea. No, lo que en lo estoy absoluto. diciendo es que No, él yo está, digo, él esa está es mi enfrentado posición. a su palabra Dije, y ahora sí, tiene que cumplirla, exactamente. ¿no? Ahora, Y como él dijo, repito, bueno, pero el Congreso es soberano, pero bueno, el Congreso puede resolver, pero no puede resolver sobre Claro, usted, ni sobre le puede él. imponer aceptar la candidatura, ¿verdad? Entonces, a él que demuestre que es independiente de todas esas concertaciones muy oscuras que se pactan en el Congreso Nacional, que además tienen como punto de partida también la prolongación de 2 años del mandato de los señores legisladores, para acabar de legitimar ese poder del Estado. la abuela. Bueno, ahora hay un tema que, Aeronáutico. que yo Polín. necesito que tú expliques. Aviación comercial. Un inspector de Estados Unidos estaba en avión impedido aterrizar. El incidente- Explícame eso, porque yo no entiendo cómo es que alguien puede disponer, obstaculizar una pista y provocar probablemente una tragedia, como si eso fuera el patio de su casa. Eso no infringe muchísimas disposiciones. Absoluta y totalmente. Está usted en todo lo cierto. El incidente se suscitó en el aeropuerto de Herrera. Y ocurrió por razón de que una de las empresas que opera allí es Air Santo Domingo, propiamente dicho, que opera con un certificado de explotación entre Aeropuerto de Herrera y San Juan de Puerto Rico. Y otro punto del país, es una empresa dominicana. Está muy a disgusto con la decisión de la Junta de Aeronáutica Civil de haberle concedido a American Eagle, una subsidiaria de American Airlines, no el hecho de que operara desde Barahona, sino de que American Eagle, apoyándose en un pretexto, porque evidentemente lo es, diciendo que en Barahona no hay suficiente tráfico ya después que le han concedido el permiso, que entonces le dieran para compensar operar desde Herrera a San Juan de Puerto Rico. Entonces los propietarios de la línea aérea de Santo Domingo tomaron una acción evidentemente violatoria que puso en peligro la vida de muchas personas y que es condenable y es absolutamente absurda que pueda haber ocurrido en un aeropuerto que ya está designado como aeropuerto internacional, aeropuerto de entrada, como se llama. Entonces, ellos lanzaron los aviones que estaban en la base de Herrera y los colocaron en la pista para impedir el aterrizaje del avión que estaba en ese momento llegando a Santo Domingo de American Eagle desde San Juan de Puerto Rico, para hacer un llamado con esto a la atención pública de lo que estaba ocurriendo a lo interno de todas estas decisiones que se están tomando en la Junta de Aeronáutica Civil y en la Dirección de Aeronáutica Civil. Pero ese hecho, ese método eso es no se puede aceptar. Absolutamente. Ellos tienen todo el derecho a ir a los medios de comunicación, a ir a la prensa, a protestar firmemente, con energía frente a esto, que obviamente es un dislate de política aérea, pero de ninguna manera hacer lo que hicieron. Eso parece como una táctica mafiosa, una piratería, como la que se practicaba aquí hace un tiempo atrás entre los camioneros. Ustedes no se acuerdan, un sindicato muy conocido de camioneros, la carga de los muelles, se fajaban a tiro limpio por el asunto de la carga y todo eso. Entonces, eso en el ámbito de la aviación no se usa porque está muy bien regulado y es muy estricta la regulación. Entonces, eso es una sanción ipso facto. Ahí no hay que averiguar nada, para después entonces comenzar a investigar las razones de por qué. Pero se sacaron el premio porque andaba un inspector de la FAA. Ahí coincidencialmente. Andaba un evaluador, inspector de la FAA, en ese vuelo que estaba haciendo aproximación para aterrizar en Herrera. Y eso no le va a traer buenas consecuencias porque el informe que va a poder rendir, a propósito de lo que ha estado diciendo en los últimos 2 días el director de la Aeronáutica Civil, el general Trajano Moreta, que es absurdo suponerlo porque la comisión que vino hace un tiempo, unos 2 o 3 semanas, vino a evaluar la seguridad aeroportuaria, no vino a evaluar la situación de aeronáutica civil, que es otro ámbito de la cuestión. Entonces él ha querido supeditar aquello a esto y ha envuelto, o es que en realidad él no tiene conocimiento muy acabado de la situación. No, que no lo tiene. Sí. Y entonces indudablemente esto ha venido a pisar el callo doloroso de la seguridad aérea, porque ¿cómo puede hablarse de seguridad cuando alguien puede coger y poner obstáculos en una pista y obstaculizar un vuelo que está llegando?
con todo lo que eso supone. Eso es grave, absolutamente gravísimo. Entonces eso indica un grado más de la anarquía que estamos viviendo. Y en ese sector también, sobre todo. Hay otra información aquí, dice, aerolíneas se interesan en volar a la República Dominicana. Bueno, ya que hay... La ruta a Santo Domingo, Nueva York. Ya que hay unas empresas, una política de cielo abierto en donde prácticamente no se le objeta, ni se le requiere nada, ni se investiga nada. El único requisito que hay para volar desde cualquier punto de Santo Domingo a cualquier punto del mundo, o sea, Nueva York, sobre todo. Pero ese es el filón, Nueva York. Cualquiera apoya la competencia que se puede establecer a ese monopolio que hasta ahora ha estado detectando. Que se llama American Airlines. Porque el servicio no puede ser peor. Es verdad, es cierto. Es decir, que aunque no nos guste y porque hayamos perdido, muy mal. Y sí, hemos perdido el dominio de una ruta que era dominicana. Y el control de la política aérea. No, y que perdimos una ruta rentablísima, que era la ruta Nueva York-Santo Domingo. Muy rentable, precisamente por la gran cantidad de dominicanos que residen en Nueva York. Bueno, pues, pero ahora estamos siendo muy mal servidos por el monopolio de American Airlines. Y entonces cualquier competencia que venga, pues hay que darle que entre, ¿verdad? Sí, desde luego, yo lo apoyo. El asunto es que también esas cosas se hacen en la temporada en que hay la mayor demanda. Después se retiran y dejan también otra vez la misma situación y vuelve a repetirse el mismo ciclo. Pero de todas maneras, que se aproveche por el tiempo que dure, cíclicamente el interés que ellos muestren en volar en esta ruta para que los dominicanos puedan tener un mejor servicio. Sí, no, y para que no se lo entaponen los vuelos allá, porque como está ocurriendo con todo, pasajeros y equipaje ahora mismo. Bueno, vamos a pasar a las internacionales, porque la Argentina está cogiendo fuego. Hay un titular que dice, falta de medidas urgentes desató brotes y violencia en Argentina. Yo no puedo estar en más desacuerdo que ese titular. Pero tú me trajiste la opinión de Joseph Stiglitz. Nada a mí más, se me había nada pasado, menos. el premio Nobel de este año de Economía, que dice aquí, ha criticado duramente el programa de ahorro del gobierno argentino para tratar de salir de la crisis actual, de la que el economista estadounidense responsabiliza en buena parte al Fondo Monetario Internacional, FMI. No en buena parte, señor Stiglitz, en su totalidad, porque el señor Cavallo está puesto allí precisamente para que represente la línea de política económica del Fondo Monetario Internacional, que a su vez representa la de los grandes intereses de capitales transnacionales que han estado permeando la economía argentina. Yo quiero mostrarles este libro, porque esto es para avalar lo que acabo de decir, de que no es un asunto de que faltaron medidas de corto plazo. Esto fue un libro que me obsequió su autor, ¿verdad?, en una visita a Santo Domingo, Lipovetsky. Él vino aquí a un evento que tuvo lugar en la Pontificia Universidad Madre y Maestra, antes de que nuestras relaciones se pusieran tirantes, ¿verdad? Y ellos hicieron un evento que estaba tratando precisamente de la situación de la política, de la globalización, etc. El señor Lipovetsky se impresionó mucho con la intervención que nosotros hicimos y al final de la sesión él nos acercó y entablamos conversación y terminamos en mi casa. Él me obsequió este libro, pero más que el libro, que tiene un subtítulo que dice para una nueva lectura del imperialismo, el problema nacional y la dependencia. Es para que se vea cuál es el trasfondo de esa situación de Argentina. Son el imperialismo, el problema nacional y la dependencia, o sea, la falta de soberanía. Yo le hice una pregunta a él, porque realmente yo no soy un economista académico. Lo que yo sé de economía lo he ido aprendiendo bajo el impulso de la política, porque no se puede entender la política si usted no entiende sus causas económicas. Yo le solicité que me explicara por qué esas economías del Cono Sur eran tan inestables desde el punto de vista de su moneda. ¿Y cómo podían sobrevivir? Porque yo decía, bueno, yo no entiendo cómo pueden sobrevivir. Porque desde que yo tengo uso de razón y he estado siguiendo de cierta manera la economía del Cono Sur, veo que todas esas monedas de Argentina, de Chile,
y en fin, todas esas naciones que están ahora mismo buscando integrarse, han tenido una moneda en crisis casi permanente. Yo le pregunté, ¿a qué se debe eso? Y él me dio una explicación que me puso realmente a meditar y a buscar también. Pero vamos a seguir esto después que cumplamos unos compromisos comerciales. Bueno, estábamos hablando de la crisis argentina y de la explicación que me dio el señor Lipovetsky sobre por qué esa inestabilidad de la economía argentina, Jaime César Lipovetsky. Él me dijo lo siguiente: al igual que muchos otros países latinoamericanos, cuando la Argentina alcanzó su independencia política, su economía quedó bajo el control de capitales extranjeros. Oigan bien lo que me dijo ese señor. Y a partir de ahí, y además, nació endeudado el Estado argentino. ¿Por qué? Porque una guerra de independencia supone unos enormes gastos. ¿Y de dónde va a salir? Bueno, hay que endeudarse. Hay gente que lo financia. Entonces, bueno, la Argentina logró financiar su guerra de independencia y conquistó su independencia política, pero concomitantemente su economía quedó dominada, sobre todo por capitales europeos, primordialmente británicos. Entonces, a partir de ahí, y con variantes sobre el dominio de esta o aquel país o capitales de este país o de esta nacionalidad, porque en la medida en que ha ido perdiendo nacionalidad el capital, ya usted no sabe de dónde es que está, porque hacen varias paradas, ¿no? Y hacen una subsidiaria aquí y otra allá, y ya usted no sabe de dónde viene. Me dijo incluso el señor Lipovetsky que parte de la deuda externa de Argentina en el momento en que hablábamos era incluso de capital ruso. Oiga bien, capital ruso, que está bien, invertido en la deuda externa de Argentina. Entonces, ahí está la médula del asunto, porque eso me puso a pensar, y yo me fui entonces a la historia dominicana. Y si no recuerdo mal, fue entre los papeles que me envió la Fundación Peñavalle, que estaba ahí el estado de cuenta de la guerra de independencia de la República Dominicana. Y en ese estado de cuenta había deuda en moneda local y deuda en moneda extranjera de nuestra guerra de independencia. Así que cuando nosotros alcanzamos y proclamamos nuestra independencia, ya teníamos deuda externa en moneda extranjera. ¿Por qué? Bueno, porque quienes financiaron nuestra independencia, al igual que la Argentina y todos los demás, eran comerciantes que traficaban en moneda local y en moneda extranjera. ¿Por qué era eso así? Bueno, pues porque ninguno de los comercios de aquella época podía dedicarse, como ahora sucede, exclusivamente a ser importadores o a ser exportadores. Tenían que hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque tenían que contratar un barco que hacía la travesía, por ejemplo, a Europa, y tenía que ir lleno en un tramo de ida y venía lleno de allá para acá en el tramo de vuelta. Es decir, había que exportar y había que importar, porque si no, no se pagaba el costo del buque. Entonces, las empresas que se dedicaban al comercio eran importadoras y exportadoras, y tenían monedas locales y monedas extranjeras, porque si no, no podían comprar los productos que venían del exterior. Bueno, pues con esa moneda extranjera se compraban entonces las armas, las municiones, con que se libraban las batallas de independencia de América. Y en el caso dominicano, y yo voy a volver a buscar bien esta documentación, porque me parece que es interesante para que los dominicanos veamos bien y entendamos el proceso de nuestra independencia y de cómo se lesiona nuestra soberanía cuando se lesiona la parte económica. Y allí está la deuda contraída con el comercio dominicano en moneda extranjera. Claro, eso es un aspecto que es distinto a cuando usted contrae un compromiso con una entidad extranjera o con un país extranjero.
que es donde la lesión a la soberanía es mucho mayor. Entonces eso es lo que vino a probarse en el caso argentino, de acuerdo a la explicación que me dio el señor Lipovetsky, en donde su economía quedó abierta al gran capital de inversión europea, y entonces la economía argentina, todos los trenes, los grandes negocios, los servicios, todo estaba en manos de capital británico. Entonces es una situación que fue acentuándose a través del tiempo. En la medida misma en que se expandía la economía de la Argentina, asimismo quedaba entonces una porción cada vez mayor de esa economía en manos de un capital extranjero. Como es natural, y como lo hemos explicado muchas veces, le aplicaban el modelo que nos han aplicado nosotros, es decir, un modelo de exacción. El capital extranjero o viene a nuestros países a invertir un poco para sacar mucho. Entonces esa relación inversa de invertir poco para sacar mucho, pues lógicamente tiene que producir sus efectos. ¿Y cuáles son sus efectos? El empobrecimiento de los países. Porque uno puede explotar indefinidamente un país sin que llegue hasta el fondo. Es como cuando usted tiene una cuenta en un banco y usted gira y gira contra esa cuenta hasta que llega un momento que le dicen en el banco usted no tiene un centavo más ahí. Bueno, pues eso ha pasado en la Argentina. Han expoliado de tal manera al pueblo argentino, y el instrumento de esa expoliación en este momento se llama el señor Domingo Cavallo. Y el señor Fernando de la Rúa tuvo la cachaza de confirmar al señor Cavallo en medio de una crisis. Bueno, ahí tienen el resultado de la crisis. Entre los titulares de hoy dice que le están recortando poderes a Cavallo. Y además, la caída de Argentina frente a sus acreedores ha sido inevitable. Dice, caerá en default abierto. Default es el término de falla, ¿no?, utilizado en economía. Es decir, que todo lo que se hizo para evitar que Argentina dijera no podemos cumplir, no resultó. Por eso el Fondo Monetario Internacional y el propio Tesoro de los Estados Unidos se negaban a darle más fondos al financiamiento, porque en definitiva eso no va hacia la economía argentina, eso es para que haya dólares, de modo que los inversionistas puedan sacar sus dólares. Lo mismo que pasó en México. Los 3.500 millones de dólares que tuvieron que absorber con garantía incluso de su petróleo los mexicanos, no era para los mexicanos, era para que los inversionistas que habían venido, sobre todo de Estados Unidos, a invertir en la economía mexicana, tuvieran de dónde sacar para llevarse sus dólares. Y por eso es que se ha estado ahora combatiendo la volatilidad de los mercados. Con ese dinero que entra ahora y sale ahorita, no hay economía que aguante eso. Entonces ahora se han dado cuenta de eso y ahora están tratando de frenar lo que habían creado, es un monstruo. Y eso ha quebrado la economía del mundo y ahora todavía están viéndose los efectos de eso y sobre todo en zonas de la economía mundial donde no se han establecido los correctivos necesarios. Y a eso se refiere básicamente Stiglitz, aunque no he leído en su extenso, voy a tratar de conseguir el artículo, parece que fue en un medio de publicidad, o sea, un periódico alemán, ¿no? Un reporte, el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bueno, yo no sé pronunciar el alemán. Bueno, ahí está el artículo de Stiglitz. Vamos a tratar de conseguirlo en el internet y lo comentaremos con ustedes. Sí, los ingleses alcanzaron una hegemonía económica tal sobre la Argentina que recuerden las Malvinas. Las Malvinas son una posesión inglesa a muchas millas de distancia del territorio inglés. Mientras ellos ya han acordado liberar todos esos protectorados y territorios que tenían en el Caribe, estas islitas inglesas, etcétera, le han dado su independencia, su autonomía. A las Malvinas no la han soltado. ¿Pero tú sabes por qué? Porque hay unas reservas tremendas de minerales y petróleo ahí en las petróleo. Malvinas. Sí. Entonces los ingleses tienen ese conflicto con los argentinos que ustedes apenas... Pero mira, los Estados Unidos fue tan consecuente con su aliado petrolero y el presidente Bush padre era que estaba ahí entonces, que violaron los acuerdos del TIAR, o sea, el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, que le obligaban a asistir militarmente a la Argentina ante la agresión británica.
Y lo que hicieron los Estados Unidos fue que le dieron información logística a los británicos para que pudieran agredir a los pobres argentinos. ¿Por qué? Porque se impuso la solidaridad petrolera, el gran negocio del petróleo. Y hasta ideológica, porque mire quién entró en esa componenda también para ayudar a los británicos en contra de Argentina, nada más y nada menos que Pinochet en Chile. Bueno, continuamos entonces. sí, vamos a ver. De todos modos, la noticia que hay es que hay estado de sitio declarado en la Argentina por saqueos. Ahí están las fotografías de gente hambrienta. Ustedes se imaginan, y lo dice el reportaje, es un país productor de alimentos como la Argentina. Que haya gente que esté saqueando los comercios porque tienen hambre. Eso está indicando el extremo que ha llegado de empobrecimiento la economía argentina y por ende el pueblo argentino. Porque, como hemos explicado muchas veces para que los dominicanos nos entendamos, no puede haber una economía próspera si el pueblo está mal. Si el pueblo no está recibiendo los beneficios de la economía, ¿qué clase de economía es la que estamos desarrollando? La economía se desarrolla para que lleve sus beneficios a los hogares del país en donde se está desarrollando esa economía. En este caso, la economía de las familias dominicanas. Entonces, nosotros estamos desarrollando una economía para beneficio de los grandes inversionistas extranjeros, para darle empleo a los haitianos que desplazan a los dominicanos, cada vez en un sector más amplio del mercado de trabajo, porque ellos van a trabajar por cualquier cosa y porque la Secretaría de Trabajo le está permitiendo eso. Desde luego nosotros vamos a insistirle al amigo Milton Ray Guevara que asuma los compromisos que hizo frente a la comisión que le visitó de Unión Nacionalista, de que él haría cumplir el Código de Trabajo, que ese es su deber, y porque ahí es que está el meollo del problema. Si nosotros permitimos que la economía dominicana se desarrolle sin respeto a lo que establecen las normas de su Estado de Derecho, comenzando en este caso por defender la participación nacional en el mercado de trabajo, es decir, generarle empleo a los dominicanos, entonces ¿para qué vamos a desarrollar esta prosperidad? ¿Una prosperidad para quién? No, nosotros necesitamos desarrollar una prosperidad para que los dominicanos nos podamos sentir felices en nuestro territorio y no tengamos que emigrar para buscar ningún paraíso en otro sitio, porque todas las puertas se nos hayan cerrado aquí. O porque esa es la percepción que tiene la juventud, de que no tiene futuro. Entonces se va del país. Entonces son de las cosas que son las metas estratégicas. Es decir, esto no es para que se resuelva de un día para otro, pero sí se necesita una voluntad que diga, bueno, nosotros vamos a comenzar a caminar en esta dirección para que el país recupere su esperanza. Porque un país sin esperanza es un callejón sin salida. Entonces, vamos a ver ahora a Venezuela, porque Carlos Andrés Pérez, este huésped que tenemos aquí indeseable, fue sometido. Ya en Venezuela. Le abrieron otra vez un expediente por aquellos fondos que desvió y a los que se refiere el libro que yo traje. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí ya vamos a hablar con... Y dice Carlos Andrés Pérez que está preparado para enfrentar las acusaciones. Pero yo traje como información interesante un detalle que trae el periódico Hoy, que dice: Cisneros hace grandes inversiones en República Dominicana. ¿Por qué yo consideré de interés esta información? Porque Gustavo Cisneros es el alter ego de Carlos Andrés Pérez. Y mire lo que dice aquí. El empresario venezolano Gustavo Cisneros, residenciado en la práctica en La Romana, ha tenido presencia por 30 años en la vida económica de la República Dominicana, habiéndose convertido en un fuerte inversionista, especialmente en el área turística y el sector inmobiliario. Así está planteado en un trabajo de la última edición de la revista Forbes Global, dedicado a las empresas privadas, y en el cual se señala que la organización Cisneros está ubicada entre las 50 más importantes del mundo, siendo la única compañía latinoamericana dentro de este grupo. También hay que decir que hay varios libros que ubican a la organización Cisneros ligada al narcotráfico, para que estemos claros también. En un artículo titulado El visionario de esta reconocida revista se hace referencia a la estrategia de negocios de esta organización liderada por Gustavo Cisneros. Este es el nombre que no se puede pronunciar ni para bien ni para mal en el canal 9, Color Visión, porque le pegan un pito
a toda mención de ese nombre desde hace años. La lista encabezada por empresas líderes en Suiza, Alemania y Francia ubica a la organización Cisneros en el puesto 38, con ganancias que alcanzaron en el año 2000 los 3.6 billones de dólares. Yo debo decir que Gustavo Cisneros además es miembro de la organización, no recuerdo ahora si es una de las varias organizaciones que preside el señor David Rockefeller, algo así como la Asociación para las Américas o algo así. Yo tengo la nómina y el señor Cisneros aparece ahí. Y él se ve que es una persona muy relacionada con esos círculos financieros, financieros, pero la economía, círculos financieros y la política y bancarios que han sido significados como lavadores de recursos del narcotráfico. Porque no es posible que se maneje físicamente el traslado de los grandes beneficios que tiene el negocio del narcotráfico, moviéndolo físicamente, si no es a través de la banca. Por eso, hace muchos años que el gobierno de Estados Unidos le tiene el ojo puesto a las principales organizaciones bancarias de los Estados Unidos. Pero después de una campaña intensiva, e incluso algunos nombres grandes salieron a bailar, de un tiempo a esta parte parece como que eso se ha apagado. Parece que las magnitudes de recursos que se mueven a través de esos medios, de gran influencia política también, pues impidieron que esas investigaciones siguieran. Eso se ha callado y hasta ahora no hemos vuelto a ver ninguna mención de las investigaciones del gobierno de Estados Unidos con relación a los bancos y el lavado de los narcodólares. Pero eso es lo que hay y eso es lo que explica también muchas de las torres que vemos alrededor nuestro, ¿verdad? Esas que yo señalo que están proliferando como hongos. Tenemos también que hacer rápidamente mención a la situación de Haití, porque se ha querido implicar a la República Dominicana. Ha habido contradicción, porque mientras el representante diplomático aquí ha desligado a la República Dominicana del asunto, el jefe de la policía en Haití dice que la República Dominicana ha estado auspiciando todas esas maniobras de golpe, etcétera, pero la oposición dice que eso fue un montaje de Jean-Bertrand Aristide, y además dice la oposición que toman al antiguo jefe de policía, Philippe, como instrumento para el montaje del golpe. Pero ahí hay unas implicaciones muy graves contra el embajador dominicano, el señor Despradel. Alberto Chico Despradel. Está acusado de entrometerse en la vida política de Haití y de no comportarse a la altura de un diplomático en sus declaraciones a los medios de comunicación. Y además dice aquí al final que el embajador Despradel habla a los medios de comunicación como lo haría cualquier militante de la familia Lavalas, diciendo que han cerrado la frontera para evitar que más golpistas entren en Haití. Refirió que el periódico Haití Observador publicó hace 3 semanas que el embajador Despradel, quien ha estado casado con haitianas, tiene un hijo que es miembro de la Policía Nacional de Haití, cosa que nosotros no entendemos. Señores, se nos terminó el tiempo, pero volveremos, Dios mediante, en el día de mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Fayananita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.